Muy buenas tardes a todos los compañeros de la red de sistemas complejos, expertos en sistemas complejos del Instituto Politécnico Nacional. Les damos a todos la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario permanente de nuestra red. Y hoy tenemos un invitado que es también miembro de la red, nuestro querido colega y compañero Lev Guzmán Vargas. Él nos va a hablar sobre algunas propiedades de los sistemas complejos, como dice su título. Y si ustedes pudieron ver la presentación de la ponencia, aquí él discutirá algunas características de los llamados sistemas complejos, poniendo énfasis en las propiedades de sistemas biológicos y físicos. En particular, se abordarán las propiedades fractales y multifractales de señales provenientes de los temas y las condiciones que llevan a la alteración organizacional, tal como sucede en presencia de enfermedades. Adicionalmente, se discutirá la conveniencia del uso de modelos de redes complejas y simulaciones para explicar propiedades dinámicas generales de los sistemas. Sobre esto, bueno, esto ya les da una idea del perfil del doctor Lev Guzmán, y les voy a leer algunos datos curriculares de doctor para que se vea, ¿no? Lev Guzmán Vargas es licenciado en Física y Matemáticas en 1995, maestro en Ciencias en 1998 y doctor en Física en el 2003, todo en el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y labora desde 1999 en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN como profesor investigador titular C. Ha sido acreedor al premio a la mejor tesis de doctorado en el 2003 y premio a la investigación IPN en 2018. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2008. En 2004 fue visitante escolar en el Departamento de Ingeniería Química Biológica del Northwestern University en Evanston, Illinois, en los Estados Unidos. En 2008 fue profesor visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. En 2015 fue visitante escolar en el Departamento de Física de la City University of New York Queens en College, Nueva York. Durante los últimos años ha realizado investigaciones sobre propiedades emergentes en sistemas complejos, con aplicaciones en sistemas biológicos, físicos y sociales. Ha participado en diversos eventos y congresos nacionales e internacionales, dirigido 6 tesis de doctorado y 5 de maestría, 8 en licenciatura. Actualmente lidera el Laboratorio de Sistemas Complejos en la UPITA, el IPN, y es coautor de alrededor de 60 artículos en revistas internacionales especializadas, entre las que destacan Scientific Reports, Physical Review, ePulse One, Scientometric and Applied Energy. Bueno, pues los dejamos con nuestro querido colega Lev para que empiece su presentación. Bienvenido, Lev, muchas gracias por la presentación. ¿No se oye todavía? A ver, creo que se me había cerrado el micro. Ahí está. Ok, entonces se escucha bien. Adelante, bienvenido. Ok, pues muchas gracias por la invitación y pues en primer lugar el objetivo, digamos, de esta charla es como que centrar algunos o meter a la discusión algunos temas que hemos venido trabajando en el Laboratorio de Sistemas Complejos en la UPITA
Desde hace algunos años, pues nos hemos un poco enfocado a estudiar este tipo de sistemas y voy a platicarles esencialmente de 3 problemas que hemos atacado. Y claro, antes vamos a dar un pequeño repaso a algunas ideas generales de los sistemas complejos y con ello, pues creo que podemos pasar a una discusión un poquito más específica. Bueno, entonces, déjenme cambiar. Estoy esperando que se vea el contenido. No sé si está cambiando ahí la pantalla. Ricardo, ¿me confirmas? Bueno, es que está un poco lenta, creo, la señal. Pero bueno, este es el contenido de la charla. Vamos a hablar de un poco de las propiedades generales de los sistemas complejos. Vamos a centrarnos un poco en lo que se llaman propiedades fractales, cómo estas se aplican a algunas señales que pueden ser físicas o biológicas en particular, a algunos modelos de redes complejas, sobre todo con la idea de estudiar lenguaje natural, y en la segunda parte nos vamos a enfocar a estudiar unas aplicaciones que hemos hecho sobre sismología estadística, otras sobre señales fisiológicas y una tercera aplicación en lenguaje natural. Entonces, voy a comenzar la charla un poco dando unas ideas generales de lo que entendemos por sistema complejo. Como se sabe, pues la base de muchas de estos sistemas es que se asume que, digamos, que cuando observamos un sistema en su totalidad, no se explica por sus partes. Es decir, no podemos de manera, digamos, reduccionista aislar las partes y con ello explicar algunas propiedades que se observan en el macrosistema. En particular, por ejemplo, este sistema como de las hormigas, que se sabe que se ha estudiado bastante, es decir, aparentemente son un sistema que se organiza de manera que puede llegar a construir estructuras que, claro, le dan viabilidad al propio sistema, como pueden ser estos puentes para que pasen a su vez otras hormigas y con ello pues consigan el alimento o transporten el alimento de manera más fácil. Lo de los cardúmenes, que es bastante estudiado también, es decir, muchos de estos sistemas donde se da cierta coordinación, pues eventualmente sirven para al sistema completo como protección, por ejemplo, contra depredadores, etcétera. Y también incluso ellos obtener alimento. Otro sistema que podría ser también un buen ejemplo es como el caso del clima, la formación de huracanes. Digamos que esta disipación de energía pues es el resultado de la influencia de muchos ingredientes que se dan y dan como esa propiedad global, ¿no? Y claro, uno de los ejemplos más atractivos es el del cerebro, que hasta la fecha nos sigue dando, pues, es un motivo de muchos estudios porque a ciencia cierta no se tiene una explicación, digamos, que completa de fenómenos como la conciencia o muchos otros, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues lo que entendemos de esta forma de ver los sistemas o de darle esa categoría a un sistema complejo, pues es que no puedo explicar a partir de las unidades que lo forman, pues el comportamiento, digamos, que global. Y también es importante detenernos a lo que en el lenguaje cotidiano llamamos complicado, contracomplejo. En este caso, por ejemplo, muestro un avión que pues bien podría considerarse un sistema, digamos, complicado de construir, requiere mucha tecnología, mucho desarrollo y gente especializada, ¿no? Sin embargo, podemos darnos cuenta de que si yo tengo un manual y yo tengo todo esto, pues puedo llegar a seccionar el sistema. No va a funcionar de manera global, sin embargo, pues me doy cuenta de algo, que si yo no tengo la llave o el sistema de encendido de un mecanismo como este o de un sistema como este,
pues no puedo operarlo y necesito también otras capacidades, ¿no? Sin embargo, si yo quiero aplicar esa idea a un sistema como el cerebro o, no sé, las ciudades, pues llegamos a la conclusión de que es muy complicado explicar justamente eso que habíamos discutido en la lámina anterior, que los sistemas vistos como en sus componentes, pues no alcanzan a tener, digamos, esa capacidad, justamente porque la propiedad emergente, la que lo caracteriza o la que lo hace complejo, es justamente cuando se acopla con otras unidades y dan lugar a este macrosistema. Bueno, entonces, otra cosa que hay que notar es que muchos de los sistemas que se pueden llamar complejos, pues tienen mecanismos de control que no están como que bien definidos, o al menos no en lugares así como que se puede conocer con cierta facilidad. En el caso del avión, digamos que sí se sabe que está el sistema de encendido, están las turbinas, etcétera, etcétera. En el caso del cerebro, por ejemplo, pues se sabe que algunas partes realizan una función, estas acoplarse con otras, pues otras funciones, y así se va. El sistema justamente es robusto porque tiene distribuido esos mecanismos de control, ¿no? Bueno, ya hablando un poco de lo que se puede como sintetizar, aunque no son las únicas características, al menos desde la perspectiva de las ciencias exactas, pues podríamos enumerar estas, no necesariamente en orden jerárquico, pero digamos que de las más importantes, pues justamente esa, de que tienen componentes que son relativamente simples, es decir, pues una neurona es una célula, un órgano, etcétera, etcétera, y tiene también, como dije, bueno, perdón, antes de ello, la interacción entre estas componentes generalmente es de algo que se llama interacciones no lineales, es decir, el estímulo no necesariamente determina la respuesta, es decir, la respuesta puede ser pequeña, mediana o incluso grande. Entonces, esa incertidumbre que se tiene en cómo responden los subsistemas ante estímulos, pues es algo que le da esa robustez al sistema y generalmente se caracterizan así. Lo otro es lo que mencionaba, que no hay un control central, es decir, no existe un sistema especializado en general, en los sistemas complejos, un sistema especializado en estar como a cargo de todo la operación del sistema. Lo otro es que, como se sabe, pues presenta estos comportamientos emergentes, es decir, de manera inesperada el sistema tiende a organizarse de alguna manera, ya sea para disipar mayor energía, para responder mejor ante estímulos externos, etcétera, etcétera. Y justamente esas propiedades emergentes son las que llaman mucho la atención y son objeto de bastante estudio. Otra propiedad que es muy importante, pues es la de cambio, la de evolución y, claro, adaptación. Y otra que también creo que es bastante importante es esa diversidad, es decir, los sistemas dejan de ser homogéneos, se vuelven heterogéneos, y esa heterogeneidad es expresada en tiempo y espacio, es decir, de repente son sistemas que cambian el tiempo o digamos que si se expanden pues, en el espacio en sí, pues tienden a ser también un poco homogéneos, ¿no? Entonces, como se sabe, pues las áreas de estudio de sistemas complejos se han ido diversificando, han interaccionado o han dado origen a otras disciplinas, o se han mezclado con otras disciplinas y han generado nuevas, etcétera, etcétera. Y aquí nada más presento esta imagen, que es muy ilustrativa. Y luego viene una pregunta de qué se busca, es decir, ¿en qué sentido son útiles? Bueno, quizás desde el punto de vista de conocimiento, pues es como identificar estas propiedades generales. Otro interés se centra, por ejemplo, en identificar estos patrones o características que se expresan como memoria, digamos, o agrupamiento, como cierta estructura. Esto también puede ser espacio-temporal. Y otro objetivo podrían ser las condiciones que determinan, digamos, comportamientos diferentes, una especie de
de criterios, digamos, para clasificarlos. Otro interés podría ser identificar, por ejemplo, precursores. Y claro, esto nos obliga a plantear modelos, porque desde que se propuso el método científico, pues se explora esa posibilidad de tener sistemas que emulen la realidad y con ello inferir muchas de otras propiedades y hacer mayor experimentación, ¿no? Bueno, para ilustrar un ejemplo de cómo estas propiedades que son muy generales se expresan, digamos, a partir de sistemas o de cómo se organiza un sistema y se expresa, voy a relatar brevemente una propiedad que se llama escalamiento, que es muy importante en física, sobre todo nace con lo que se llama de sistemas críticos, aunque se ha estudiado también en otros sistemas y eventualmente tienen explicación similar. Por ejemplo, si pensamos en el ritmo metabólico, es decir, la tasa a la que un ser vivo consume energía, podríamos llamarlo así, el ritmo metabólico, contra la masa, hay un resultado muy importante debido a un ingeniero, apellido Kleiber, que encontró a través de experimentaciones, de observaciones empíricas, digamos, que el ritmo metabólico escala con la masa a un exponente que es ligeramente menor que 1, es decir, es aproximadamente 3/4, 0.75, de manera que si yo grafico en un plano logaritmo en el eje Y contra el logaritmo en el eje X, los valores de ese ritmo metabólico contra la masa de los organismos sigue aproximadamente una ley de potencia justamente regida por ese exponente 3/4. Es decir, aquí la pendiente de esta recta que estoy señalando justamente es 0.75 aproximadamente. Bueno, ¿y esto qué relevancia tiene? Pues lo que está diciendo es que si yo tengo organismos muy pequeños, estos van a consumir energía, bueno, en relación a su masa, pero si yo escalo, es decir, si yo cambio la masa, el ritmo metabólico no sigue una ley lineal, de hecho sigue una ley sublineal porque el exponente aquí, como dije, es ligeramente menor a 1. Esto quiere decir que no necesariamente existe, bajo un rango de escalas aquí, que se ilustra en la figura, existe como una masa característica para los seres vivos, por ejemplo, en la biosfera terrestre, es decir, de alguna manera la vida se expresa como organismos pequeños, medianos o incluso microorganismos hasta los organismos más grandes a través de una ley que se condensa muy bien como una ley de potencia. Y esto tiene que ver con una propiedad intrínseca, digamos, matemática de la ley de potencia, que quiere decir que si yo multiplico la masa por un factor aquí, justamente ese factor, al elevarse al exponente, vuelve a ser un factor de la masa original. Entonces, esa propiedad matemática está como que de alguna manera reflejando lo que está pasando en la naturaleza y se resume en que justamente es la propiedad de que no hay una escala característica para los organismos, es decir, de alguna manera la vida o la evolución, digamos, no llevó a que dominara un tamaño característico de sistema o de organismo y eso pues le da esa diversidad, ¿no? a la vida. Bueno, esta idea de no tener como que una dominancia de escala llevó a los matemáticos y después a más gente a pensar estas propiedades justamente fractales. Tiene que ver con eso, de que si yo observo un objeto a cierta resolución y después lo escalo, o sea, amplifico, o si cambio la escala de observación, justamente encuentro esa propiedad de autosimilaridad, es decir, un objeto se ve estadísticamente similar al original. Y eso digamos que se ha estudiado desde los que han hecho análisis formales hasta los que han hecho análisis empíricos de muchos sistemas en la naturaleza. Bueno, y hablando un poco o entrando un poco más en materia de esto, pues justamente llama la atención esta presencia de este tipo de geometrías o de objetos en la naturaleza, ¿no? Uno puede explorar, por ejemplo, un helecho,
la configuración que nos deja esta fotografía de un rayo, las fronteras entre agua y tierra, este tipo de brócolis que es muy especial, o el propio sistema circulatorio humano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si uno quiere estudiar este tipo de sistemas, pues es importante, digamos, recuperar lo que inicialmente plantearon los matemáticos, especialmente estos dos que se presentan aquí, Hausdorff y Besicovitch, fueron de los pioneros en estudiar algo así como qué pasa con algunos objetos que sufren, que tienen esa propiedad de autosimilaridad, y cómo cuando se quiere plantear una estadística, digamos, convencional, digamos, yo quiero caracterizar un objeto como con la geometría que conocemos, digamos, en la escuela, que es la euclidiana, pues lo que tengo es como base decir, o es una línea, o es una superficie, o es un cubo, ¿no? Es un volumen. Sin embargo, los matemáticos tienen una forma de caracterizar los objetos a través de algo que le llaman medida, es decir, lo que hacen es, dice, dame un objeto y más o menos voy a hacer una cubierta, voy a tapizar el objeto con esferitas o círculos o segmentos de cierto tamaño característico, y cuántos de ellos necesite para tapizarlo va a ser como mi medida, ¿no? En función de, claro, por ejemplo, de aquí del radio del círculo, o del diámetro, etcétera, etcétera. Y rápidamente aflora algo muy especial, que es cuando yo reduzco el diámetro de los círculos, necesito más de ellos, y cada vez más. Entonces, esa estadística llevó a los matemáticos a construir una idea de cómo ir cuantificando las cosas, dándose cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, aquí no está abajo la cita, pero Richardson, que fue pues un ingeniero, era parte ingeniero, también un poco paramédico. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Mundial, e hizo unas estadísticas de cómo se comportaban las bajas en los frentes de guerra. Y se dio cuenta de que cómo las fronteras entre países pues daban bastante, pues estaban muy relacionadas a esas bajas que se cuantificaban. Después ya se interesó por algo que le llamaron qué tan larga es la costa digamos, de una isla o de un país. Y ahí viene, bueno, los resultados se condensan en esta tabla, donde se grafica el logaritmo de la longitud de una frontera o de una isla contra el logaritmo de S, donde S es el tamaño del segmento que uso para tapizar. Es decir, estábamos repitiendo más o menos la estadística de las esferitas, y se dieron cuenta de algo. En particular, Richardson reportó que conforme yo aumento el tamaño del segmentito, pues obviamente esta longitud característica tiende a disminuir. Cuando este tamaño S sería de los segmentos aquí, o el tamaño de los diámetros de los círculos se reduce, pues la longitud aumenta. Eso es normal, es decir, van comportándose de manera inversa. Y aquí reporta los casos de Australia, por ejemplo, que es bastante plana la estadística. Y hay un caso que es particularmente interesante, que es el de Gran Bretaña, que tiene un comportamiento, digamos, que bastante claro, se responde bastante más al cambio de resolución comparado con lo que pasa, por ejemplo, con Sudáfrica. Bueno, esta estadística, pues, resume algo, y resume algo en el sentido de que cómo es la resolución que observes un objeto, en este caso la costa, digamos, o la frontera, pues tiende a decirte un valor de la longitud característica distinto. Y entonces la información importante no está en cuánto valga la longitud, sino cómo se comporta en este plano logaritmo contra logaritmo de esas cantidades. La pendiente de esa recta es la que te dice realmente cómo está el objeto caracterizándose. Bueno, eso se puede formalizar a través de esta estadística que ya es, digamos, propiamente de Hausdorff y Besicovitch, que es, si yo tomo la medida de un objeto como el número de objetos necesarios para tapizarlo,
de tamaño epsilon, digamos. Y luego lo multiplico por epsilon a una constante que le voy a llamar d. Resulta ser que esta multiplicación, cuando yo pongo una d aquí que es entera, para objetos que son así muy irregulares, esta d resulta ser, perdón, esta multiplicación resulta ser o infinita o cero. Sin embargo, cuando me doy, o ellos propusieron que esta d podía bien tener un valor no entero y con ello llevar a que esta definición de longitud o de medida pues fuese finita. Justamente eso ocurre cuando se puede despejar de aquí la d y me lleva a esta otra relación que es el logaritmo del número de objetos necesarios para tapizar el objeto entre el logaritmo del inverso del tamaño de los, digamos, de los círculos que estoy usando. Bueno, aquí factorizo un signo menos. La cuestión es que justamente si yo hago un experimento con esta famosa curva de Koch, que es simplemente tomas un segmento de longitud unitaria y luego borras, divides en 3 segmentos iguales, borras el central y pones un triángulo equilátero aquí en el segmento que borraste, y luego vuelves a repetir para cada segmento nuevo ese proceso. Si yo uso la expresión después, la expresión esta que se derivó aquí, para cada pasos después me doy cuenta de lo siguiente, que el número de segmentos generados hasta un valor, digamos, en la késima iteración, es 4 a la k, porque en un inicio generé 4 y cada vez que vaya iterando, pues voy aumentando un valor aquí natural en la potencia, y el tamaño se va reduciendo a 1/3 a la k. Entonces, por las propiedades del logaritmo, se cancela el exponente k, y resulta ser que la dimensión fractal de un objeto como este, como la curva de Koch, justamente es logaritmo entre 4 entre 3, que es 1.26, que obviamente es no entero, y justamente es el que define la dimensión de Hausdorff, de que si yo la pongo aquí, puedo definir la longitud de un objeto que es muy irregular, como por ejemplo este, ¿no? Bueno, esas son unas matemáticas muy simples. Esa idea de que no hay una escala que domine, o que más bien ocurre lo contrario, es decir, que los objetos pueden verse como a múltiples escalas, llevó a Mandelbrot a enunciar esta famosa sentencia o idea, y la voy a leer textualmente. Dice: la naturaleza exhibe no simplemente un alto grado de complejidad ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo distintos niveles de complejidad. El número de distintas escalas de longitud en patrones naturales es para todo fin práctico infinito. Esto quiere decir que en los sistemas, pues si yo quiero como que identificar una escala que domine, finalmente llego a esa revelación de que como tengo que estudiar un sistema que es así bastante heterogéneo, es ver cómo esas propiedades del sistema se expresan pues a diversas escalas, y realmente no me importa en sí lo que estoy midiendo, sino cómo se comporta esa propiedad. Digamos, para una frontera pues es la longitud, y así, etcétera, etcétera, puede ser para muchos otros sistemas. Bueno, ¿qué se explota de esto para fines de estudio de sistemas que digamos que son de origen fisiológico, por ejemplo, o de origen físico, y que se expresan a través de un registro de valores? Esto es importante porque de las cosas que tenemos para explorar, digamos que el mundo, pues es a través de mediciones, ¿no? Y generalmente las mediciones pues son valores discretos que están limitados por cierta resolución temporal, y que necesitamos entender cómo es la organización a partir de esa información, dado como una serie, como un registro. Entonces, es muy útil, digamos que recurrir a este tipo de herramientas para de ahí inferir propiedades generales de los sistemas, ¿no? En particular pueden ser, digamos, señales que vienen del corazón, del cerebro, etcétera, etcétera. Y estas típicamente se expresan, voy a pasar aquí a un formalismo de manera muy rápida. Lo que a mí me interesa es saber cómo
un sistema, digamos, cuando yo lo observo de un valor a otro, tengo una transición que puede ser como muy abrupta o muy suave. Y si yo observo esa misma transición, pero digamos que no con el siguiente valor, sino un valor que está retirado cierto número de vecinos posterior, digamos, esa transición también me da información de cómo el sistema se está organizando. Entonces, típicamente lo que se hace digamos que en análisis no lineal de series de tiempo es explorar algo que se llama exponente de Horst. Esta idea del exponente de Horst es más o menos darse cuenta cómo esas transiciones están afectando la señal y se expresan, digamos que formalmente así. La ecuación 2 es algo así como decir cuánto avanzo sobre el eje X en relación a ese tamaño que avanzo en relación a cuánto cambia mis valores, ¿no? En promedio. Entonces, aquí aparece este exponente que tiene como base esa ventana de observación, y este valor, al estar entre 0 y 1 para cierto tipo de series que le vamos a llamar autoafines, me dice algo así como cómo los procesos se están expresando. Es decir, no es lo mismo que después de un incremento pequeño siga uno más grande, o que después de uno grande siga otro grande. Entonces, de manera visual, aquí representamos esas propiedades, es decir, cuando ese exponente h es muy cercano a 0, esas transiciones son muy dramáticas, digamos, son de hecho alternándose. Cuando ese h se acerca a 1, son así como muy suaves. Y para un h, digamos que intermedio, como pueden ver aquí en la curva verde, pues son, digamos que, lo que se llaman incrementos descorrelacionados, que vistos así como globales o acumulados, me llevan a un proceso que se llama browniano. Entonces tengo varias características que están asociadas a ese h y esencialmente tienen que ver con cómo el sistema está creciendo o alternándose, ¿no? Esto es, digamos que el mero sistema de referencia, pues cuando uno enfrenta señales reales, las quiere uno clasificar, y eso, con ayuda de un formalismo multifractal que lo voy a mencionar brevemente, pero esencialmente me voy a enfocar en esas propiedades generales. Si recuerdan ustedes, cuando hablé del formalismo fractal, en la literatura se llama fractal o monofractal cuando se quiere enfatizar que se refiere a una sola dimensión que caracteriza el sistema. Resulta ser que hay sistemas, y en particular en series de tiempo, que no pueden explicarse globalmente como lo representamos aquí, y entonces requieren algo que se llama multifractal, es decir, varios fractales mezclados y que expresan una propiedad. Entonces, el reto un poco es emplear ese formalismo, pero entonces tenemos que cuantificar esas presencias de dimensiones fractales en el mismo sentido que como las estudiamos, solo que ahora son bastantes, digamos, el sistema es multifractal, o son pocas si el sistema es monofractal. Bueno, entonces, como habíamos quedado, la dimensión de Hausdorff, que es la que estudiamos en detalle con la curva de Koch, por ejemplo, pues decíamos, la medida es así. El número de objetos de tamaño delta por delta a un exponente, y cuido que eso no diverja. Cuando estoy en un multifractal, pues lo que quiero es toda una familia de círculos, ahora de distintos tamaños, es decir, modulados y modulados a través de un peso estadístico que le voy a llamar Q, y voy a definir similarmente a como se definió la dimensión de Hausdorff, un exponente de masa que justamente va a ser el mismo papel. Es decir, va a hacer que no diverja esta multiplicación generalizada que ahora depende de Q, que como dije es un parámetro nuevo, y delta, que es el tamaño, ¿no? Entonces, justamente cuando no diverge esta multiplicación, defino este exponente generalizado, y ese exponente generalizado me va a servir para expresar unas nuevas propiedades
y en particular algo que nos interesa es algo que se llama espectro multifractal, que es algo así como qué tantas contribuciones a la fractalidad tienen a través de un exponente alfa, que se obtiene mediante algunas transformaciones. Aquí no voy a ahondar más, pero esencialmente este f de alfa es algo así como cuántas dimensiones fractales participan en tu objeto, es decir, que puedes tener cierta garantía de que están ahí, y entonces de manera gráfica se opera así. Dado una señal, nosotros determinamos este tau Q generalizado que mencionaba yo, que es la versión del exponente de Hausdorff, pero ya en el formalismo multifractal. Digamos, depende para cada Q puedo definir un tau, y a partir de ese tau de Q puedo construir algo que le llamamos exponente de Horst local, y finalmente arribar al exponente multifractal, que es como histograma que me dice algo así como con qué intensidad contribuye esta alfa, que le voy a llamar se llama formalmente un exponente de Holder, que es equivalente a decir como qué intensidad fractal tiene este valor alfa, digamos, cuando cambia, ¿no? En un intervalo aproximado. Esto sería como la típica firma de un proceso multifractal, y entonces lo que nos interesa es saber algo así como qué tan ancho está este espectro, porque nos estaría determinando si el objeto es multifractal, digamos, en el sentido de que esté ancho, o si es muy angosto, pues decimos que es monofractal. Bueno, entonces, fuera de esos formalismos, yo les quisiera relatar aquí un avance que tuvimos recientemente. Es una generalización de la dimensión fractal muy importante, que inicialmente fue propuesta por Higuchi. Carlos Carrizales, que es un estudiante que está haciendo la tesis doctoral con nosotros, se enfocó en su proyecto doctoral justamente a hacer esta generalización que les voy a comentar. Y la idea de la dimensión fractal de Higuchi es que cuando uno quiere, digamos que, estimar la fractalidad de un objeto con la definición, pasa lo que muchas veces se reporta, es decir, la teoría es muy robusta. Sin embargo, cuando se tienen datos reales, la teoría de repente falla, y no falla porque esté mala, sino porque justamente esas hipótesis o idealizaciones que se hicieron para conservar la teoría, pues dejan, digamos, que de lado cierta robustez que al aplicarse, pues no se obtienen resultados como convincentes, ¿no? Entonces, la dimensión fractal de Higuchi se planteó en 1988 como una alternativa a las típicas definiciones teóricas y algunas otras propuestas que se habían dado, y esta dimensión es muy robusta para algún tipo de series que más adelante vamos a comentar, y básicamente se resume en la siguiente idea. Así como decíamos que cuando yo quiero medir la longitud de una isla, por ejemplo, de la costa de una isla, pues yo me puedo ir a cierta resolución. Por ejemplo, en esta, pues tengo segmentos largos, y si yo cuento el número de segmentos concatenados para tapizarla, pues me va a dar cierta longitud. Sin embargo, cuando yo reduzco esos intervalos que estoy usando para tapizar la isla, pues me doy cuenta que la longitud crece, ¿no? Entonces, Higuchi, al tener una serie, lo planteó para una serie de tiempo, dijo, bueno, pues, ¿qué pasa si yo analizo la longitud cambiando la resolución? Es decir, veo los incrementos, pero cuando estos distan un valor K, es decir, un retraso K. Y entonces, típicamente, él obtiene una estadística como esta. Este es el promedio de la longitud digamos, de una secuencia, de una serie de tiempo, contra la escala con la que se observa o el retraso. Entonces, como les dije que en un plano logaritmo contra el logaritmo, la pendiente justamente es la dimensión fractal, de acuerdo al formalismo que planteó Higuchi, y eso pues llevó a caracterizar, digamos, que ciertos procesos, y la dimensión que se está afianzando aquí
pues es una dimensión, digamos, que es fractal, que está asociada a la dimensión de Hausdorff, inicialmente planteada, y entonces resultó toda una ventaja. Sin embargo, cuando quiere uno analizar objetos que son, como mencioné, más heterogéneos, pues uno está interesado en determinar esa familia de dimensiones fractales que están participando. Y claro, había necesidad, digamos, de generalizar el método. Entonces, es aquí cuando entra Carlos Carrizales y se plantea esta generalización de esa longitud y se involucra este parámetro Q, que es el que mencionaba yo, que sirve como una especie de parámetro para cuantificar como esa presencia de los incrementos. Aquí este parámetro Q está expresado, bueno, se mete algo así como una especie de esperanza matemática de los incrementos típicos en una secuencia de valores. Los detalles técnicos los podemos consultar aquí en este archivo que ya está en Archive. Y lo que encontramos es lo siguiente, es decir, cuando graficamos esta longitud generalizada para distintos valores Q, perdón, ahí, encontramos que graficamos esta longitud generalizada contra el valor K para distintos valores Q, digamos desde -5 a 5, encontramos que se forma pues todo un conjunto de curvas que justamente hacen pensar que existe una dependencia y que reflejaría la naturaleza de la serie. En particular, aquí se muestran espectros, donde dice F de alfa serían como los espectros para procesos que por construcción nosotros le llamamos monofractales, y entonces el ancho de los espectros son muy reducidos, ¿ok? Entonces, ¿qué logramos? Pues, si nosotros tenemos una señal multifractal, también eso lo probamos, solo que no incluyo el gráfico aquí, que si es multifractal, entonces el espectro coincide con la predicción teórica, y entonces podemos, digamos, estar un poco optimistas de que cuando venga una señal real, la clasificación del método pues va a ser apropiada, ¿no? Bueno, entonces voy a hablar de unas aplicaciones de manera rápida. La primera aplicación que voy a mencionar es algo que tiene que ver con sismicidad. Lo que hicimos fue colectar la magnitud de los sismos en una región muy específica y luego tratar de analizar la señal de las magnitudes de los sismos como un sistema, digamos, como una serie de estas irregular, y ver si manifiestan esta propiedad de autosimilar, y más aún, si esta propiedad de organización fractal o multifractal, digamos, que cambia en el tiempo. Entonces, para ello, pues agarramos, digamos, que un evento muy importante, que era, por ejemplo, el sismo de septiembre de 2017. Agarramos cierto intervalo de tiempo antes de que ocurriera el sismo. Este sismo ocurrió en Tehuantepec. Y definimos una serie de tiempo dada por el logaritmo del cociente de las coordenadas de la posición donde ocurrieron eventos consecutivos, dividido entre el tiempo que pasó entre esos dos eventos. Es decir, nosotros sabíamos que el sismo grande ocurrió el 7 de septiembre, y entonces meses antes había ocurrido en una vecindad de 100 kilómetros alrededor de ese macroevento, habían ocurrido miles de sismos, y entonces hicimos algo así como la pseudo velocidad del caminante. Es decir, cuando ocurrió un evento y luego otro, el tiempo que pasó lo considerábamos en relación a su desplazamiento, es decir, en qué coordenadas o qué distancia había entre la posición del evento, del epicentro del evento anterior con respecto al actual, digamos, ¿no? Entonces, con eso construimos una serie como la que se ve a la derecha, en el panel B. En el panel A muestro la evolución de esas magnitudes de los sismos a partir de cierto umbral, y el sismo de interés está ubicado justamente
aquí el 7S. Bueno, como pueden darse cuenta, pues la curva negra me dice algo así como cómo se comportaron las magnitudes. Y si me voy a la de abajo, pues es la pseudo velocidad definida por esta transformación que involucra tanto información espacial como temporal. Y pues claramente se ve que ligeramente está, digamos, creciendo, pero su irregularidad pues es difícil, digamos, de cuantificarla. Y por ello es que recurrimos a, digamos, a metodologías multifractales para caracterizarla. Y eso se resume en este panel que está en esa publicación. Y en el panel de arriba, en el panel A, mostramos la evolución algo así como del del exponente dominante en el espectro multifractal. Eso quizás no lo remarqué, pero cuando decía yo que íbamos a analizar el espectro multifractal, mencioné lo del ancho. Eso me decía qué tan multifractal era el objeto. Aquí. Pero había otra característica que era dónde está el máximo de esta curva, y eso le llamé el alfa dominante, es decir, como la dimensión fractal que más caracteriza el sistema. Son importantes las otras, pero esta, digamos, que es la más dominante. Eso se está graficando en este panel. En este. Y justamente aquí en la zona gris es el ancho multifractal del espectro. Y esta línea vertical morada define el momento de la ocurrencia del sismo. Entonces, como puede verse, hay un intervalo que aquí se resalta, donde se produjo una dominancia, es decir, se redujo el espectro y el sistema de ser multifractal llegó a ser cuasi monofractal y luego recuperó ciertas propiedades y después ya vino el evento. Entonces, este tipo digamos que de características son las que nos importan, no con los fines de una predicción como muy ideal, digamos, sino como detectar este tipo de precursores o de patrones son de interés porque te permiten tomar ciertas decisiones. Esto ocurrió, digamos, del orden de un año o casi 2 años, terminó la anomalía. Y entonces todo ese tipo de resultados pues requieren más estudio, e incluso actualmente Carlos está liderando digamos, un monitoreo continuo de las zonas que si logramos asentar pues puede ser como un observatorio constante, ¿no? de las dinámicas en distintas regiones de la costa del Pacífico. Otra aplicación que está, bueno, que hemos propuesto sobre todo haciendo uso de estas metodologías multifractales, se refiere a señales fisiológicas, en particular el interlatido cardíaco, y en particular ahí en colaboración con investigadores del Instituto de Cardiología, a ellos les interesaba mucho caracterizar esta enfermedad que se llama fibromialgia, que es algo así como una enfermedad asociada a mucho dolor crónico. No está bien caracterizado, es decir, no se puede como que dar un diagnóstico muy rápido, justamente porque es una enfermedad relativamente nueva, y lo que se sabe es que afecta mayoritariamente a mujeres y que se manifiesta con cierta sintomatología y está todavía en continuo, está en desarrollo, pues, cómo caracterizar la enfermedad. Entonces, aquí lo que propusimos nosotros es que a partir de un interlatido cardíaco, es decir, el intervalo RR que se grafica aquí es algo así como cuánto duró el ciclo del corazón entre que se comprimió y luego se relajó y nuevamente, ¿no? Entonces, eso típicamente está entre 0.5 y 1 segundo, dependiendo de las condiciones. Y aquí se comparan, por ejemplo, 2 registros, uno para una paciente sana y una enferma diagnosticada con fibromialgia. Y nosotros decidimos participar porque el doctor Lavín, que es el que lidera las investigaciones de fibromialgia en México,
pues ellos junto con otros colaboradores tenían bastante claro que una manifestación muy, muy importante de, digamos, de la alteración del dolor y, perdón, asociadas al dolor y estas cosas se tendrían que manifestar en el ritmo cardíaco, es decir, el corazón finalmente responde a estímulos del sistema nervioso autónomo y cuando eso se altera, pues entonces tenemos también respuesta cardíaca, pues anómala, podríamos decir, ¿no? Entonces, ahí nos centramos también en analizar algo así como qué tan ancho es el espectro a través de una metodología que no mencioné, pero que se llama DFA. Eso nos permitió, digamos, que si comparáramos pacientes sanos contra un grupo de enfermos, pues encontramos un corrimiento y cambios en la multifractalidad de estas series de tiempo y eventualmente se podría llegar a caracterizar o considerar este tipo de análisis para una caracterización, digamos que más objetiva, ¿no? Porque hasta ahora, pues, los clínicos, pues, recurren mucho a su expertise, digamos, a sus observaciones y hacen ese tipo de conclusiones. Sin embargo, digamos que la incorporación de estas métricas, pues, podría llevar a diseñar, digamos, que sistemas como más autónomos que te permitan clasificar presencia o no de enfermedad. Y otra aplicación que de las quiero hablar es sobre lenguaje natural. También aquí esto en particular lo desarrolló Carlos Carrizales en su tesis doctoral. Lo que nos interesaba es algo así como saber, en un texto, nosotros tenemos, digamos que palabras que siguen cierto orden, y estas palabras, digamos que tienen una longitud en términos de cuántos caracteres la conforman. Entonces, por ejemplo, si tienes aquí la frase to be or not to be, pues that is the question. Pues tienes que to tiene 2 letras, y luego or también tiene 2, y luego tienes 3 en not, etcétera, etcétera. Y entonces puedes agarrar un texto y solamente fijarte en cómo las palabras, las longitudes de las palabras se fueron concatenando y con ello tener una serie de tiempo. Le hicimos una transformación que se llama integración, es decir, restamos la media y luego acumulamos y se obtienen estos perfiles de las series. Y aquí grafico varios libros que voy a presentar a continuación. Entonces, los obtuvimos de Gutenberg Project, que nos ofrece la versión, digamos, digitalizada y en modo texto, ¿no? de los libros. Agarramos distintos libros, sobre todo novelas. Destaca la de Joyce, que es Ulises, y Rayuela de Cortázar, entre otras, ¿no? Todas estaban introducidas al inglés y de distinta longitud. Entonces, lo que se hizo fue aplicar el formalismo multifractal de Higuchi y determinar su espectro. Como puede verse, hay libros, bueno, lo primero que hay que notar es que 0.5 aquí para el valor de alfa correspondería al caso donde las secuencias que estoy analizando son el resultado de incrementos totalmente descorrelacionados, es decir, sin número. Sin embargo, lo que observamos para libros es que despliegan distintos niveles de multifractalidad y en particular, por ejemplo, el caso de Ulises es el que despliega el espectro multifractal más ancho, revelando que es muy multifractal. Y luego hicimos una prueba que consistió en que los libros, así como se obtienen, se les realiza lo que se llama un chufleo, un barajeo. O sea, aleatoriamente las posiciones de las palabras se permutan. Y entonces tengo como digamos que un libro todo barajado, ¿no? Repetimos los análisis y nos llevaron a las curvas negras, que como pueden verse, son muy poco anchas, es decir, son monofractales, cuasi monofractales. El proceso de barajeo pues les destruyó las correlaciones, la información que tienen las secuencias de palabras,
Y aquí se compara con el método que mencioné, bueno, eso lo mencioné, pero que hicimos una comparación directa. Y en resumen, pues lo que encontramos es que la complejidad, digamos, si lo vemos como sinónimo de multifactorialidad aquí, en este caso, muy específico, pues es diversa y, y se manifiesta, digamos, de manera importante en libros como Ulises, que si quieren ya las preguntas o discusión, si hay tiempo, comentan. Y ya para terminar, nada más quería comentar una aplicación extra que hemos hecho que tiene que ver con redes complejas. Como se sabe, en estos tipos de sistemas, pues los nodos, digamos que son como lo que permite modelar la red y defino enlaces si tengo evidencia de interacción, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, pues lo natural es que sean personas, digamos, y los enlaces, pues es si hay amistad, etcétera, etcétera. Pero justamente este tipo de modelado, pues es el que permite, digamos, que caracterizar sistemas. En particular aquí, esta la puse porque es muy ilustrativa, es la red de los ataques terroristas en el 11, perdón, de 2001 en Estados Unidos. Y bajo métricas de redes, pues uno puede como que cuantificar la importancia de un nodo o de otro. Y también eventualmente de los enlaces. Bueno, ¿cuáles son las características básicas que comparamos cuando tenemos redes? Pues esencialmente es algo así como una red, ¿cómo se diferencia de una red aleatoria? O sea, redes donde aparentemente los nodos, digamos que es como muy arbitrario. Generalmente ese tipo de estructuras me llevan a distribuciones de grado, que es algo así como el histograma. ¿Cuántos enlaces tiene una red? Me llevan a una distribución pues, del tipo campana, es decir, con una media muy definida en la conectividad. Y en contraste, muchas redes del mundo real y tienen una configuración para la distribución de grado muy distinta, que se modela bien como una ley de potencia, es decir, conforme crezco el grado, la probabilidad de tener conectividades más grandes decrece, pero no decrece arbitrariamente, sino siguiendo un patrón, digamos que definido por el exponente de la Power Law. Y eso le han llamado en la literatura, pues, redes libres de escala. Es decir, no existe una escala para la conectividad. Entonces, eso nada más como antecedente. Nosotros recientemente lo usamos para estudiar también lenguaje natural, pero desde una perspectiva, digamos, de organización. Construimos corpus de palabras, de miles de palabras, y nos fijamos cómo se escriben en relación a cómo se pronuncian. Entonces, dada la palabra, se traduce a lo que se llama el lenguaje fonético internacional, y luego puedes definir una similaridad entre palabras en cada capa. Por ejemplo, si se escriben similar, o puedes llegar de un paso a otro para él. Por ejemplo, aquí, oído contra oso, pues solo borro la B y ya recupero la otra palabra. Entonces enlazo. Y así puedo poner una regla, digamos, bien simple, que en particular se llama, nosotros adoptamos esta que se llama de Damerau-Levenstein, que es en cuántos movimientos puedes llegar de una palabra a otra, ¿no? Entre otras. Bueno, no voy a particularizar tanto en los movimientos que se permiten, pero esencialmente es que sí se parecen y puedo en uno o dos movimientos o tres movimientos puedo llegar de una a otra, pues enlazo. Entonces, las que son muy similares se van a enlazar y las que son muy distintas no se enlazan. Entonces, eso lo hacemos tanto en la capa ortográfica, es decir, cómo se escriben las palabras, y también cómo se pronuncia. Eso, haciendo una estadística de la distribución de grado, digamos, encontramos justamente que la distribución de grado se expresa de una manera, pues, tipo ley de potencia, justamente, es decir, al crecer el grado, la probabilidad de que tenga cierto grado decrece de una forma, como dije, no arbitraria, es decir, siguiendo un escalamiento. Y eso, pues, es muy ilustrativo. Y eso se observa tanto en la capa fonológica como en la capa ortográfica, siguiendo distinto patrón. En particular, encontramos, por ejemplo, que francés
que tiene como más homófonos, es decir, son palabras que se pronuncian de manera similar, aunque se escriben distinto, o la propiedad de homofonía hace que la red, digamos que a nivel fonológico se enlace bastante por esa repetición de sonidos, y otros lenguajes como, digamos, podría ser el ruso o los propios romances, pues, no tienen ese nivel romances excepto el francés, no tienen ese nivel digamos, de estructura. Eso lo reportamos en un artículo reciente, un Plus One de este año. Y también incluimos ahí algo así como, si yo analizo qué tanta afinidad existe entre los lenguajes, entre cómo se escribe en relación a cómo se pronuncian, cómo esa aglomeración la puedo, en términos de similaridad, la puedo jerarquizar, y aplicamos un algoritmo de aglomeración en base a qué tanta distancia existe entre distribuciones de grado asociadas a cada lenguaje. Entonces, agarramos estas distribuciones y a pares calculamos qué tanto distan y construimos este mapa de calor que justamente agrupa, digamos, que esas lenguas que se parecen más, no necesariamente coinciden con las familias lingüísticas, pero sí es interesante ver cómo algunas se agrupan o se parecen más a otras en relación a esa distancia finalmente Jensen Shannon, que es un poco saber cómo las dos distribuciones están cercanas o lejanas, y a su vez las distribuciones de grado, pues recuerden que están definidas en términos de la similaridad entre palabras definidas por la distancia de Lamerau-Laverty. Bueno, esas particularidades del trabajo pues están en esta referencia del Plus One de este año. Y ya nada más para dar un comentario final, pues remarcar esa importancia, ¿no? de modelo y caracterización de los sistemas para, digamos, que cuantificar esa complejidad desplegada, ¿no? Y claro, empiezas a enfatizar lo de las aplicaciones en distintos campos, y eventualmente, digamos, que haciendo más robustos este tipo de estudios se pueden eventualmente plantear sistematización, como mencionaba yo en el caso de sismos, tener observatorios continuos y que deriven, digamos, en herramientas útiles, pues a la comunidad, ¿no? Y nada más, finalmente agradecer a los participantes en todos los trabajos que comenté, Carlos Carrizales, Fabián Reyes, Claudia Lerna, Juan Carlos Echeverría, Manuel Martínez Lavín, Pablo Lara, Viviana Obregón, Irene López, Israel Reyes, Fernando Angulo, y el profesor Ray Donner, también él desde Alemania. Sería todo. Doctor Tena. Tu micrófono creo que está. Ya, perdón. Lo que pasa es que estaba bloqueado, no sé por qué, pero ya estamos en esto. Entonces, podríamos pasar a una ronda de comentarios. Qué interesante, Lev, que está padrísimo. A mí me surgen una gran cantidad de dudas y me dejan pensando mucho, ¿no? Sobre el potencial, ¿no? del desarrollo, ¿no? De este análisis de los diferentes fractales, multifractales, ¿no? Y sus posibles combinaciones, ¿no?
Pero bueno, ya lo comentaremos. Voy a pedir que si hay alguien que está interesado en hacer alguna pregunta, nos pueda levantar la mano o anunciar que quiere participar por el chat, por favor, para ya sea comentarios, preguntas, dudas, ganas de pelear. No sé si alguien por ahí, no veo, no alcanzo a ver y no veo en el chat que haya, dice alguien que falte el dato del doctor Lev, María de los Ángeles, no sé qué dato. Perdón, Veo tres doctor. manos levantadas. Hay 3 manos levantadas, sí. Veo 3 manos levantadas, Ricardo. Pues bueno, está Luis Rivas, luego Alejandro Muñoz y luego Genaro Juárez. A ver, en ese orden, por favor. Luis Rivas, si eres tan amable. Soy yo, Luis Arturo Rivas. Luis Arturo, perdón. Sí, bueno, pues antes que nada, Lev, muchas felicidades por tu investigación tan importante, también porque, pues sí, como que estás en las vanguardias, publicar en Plus One, wow, ese es otro nivel. Y pues nos marcas y nos estimulas a esto. Y bueno, también te quiero agradecer públicamente que hayas recibido a uno de mis estudiantes en tu laboratorio. Yo creo que podemos hacer colaboraciones interesantes. Nosotros estamos trabajando ahora estudiando las redes empresariales. Sí, y entonces lo que nos interesa, por ejemplo, ahora estudiar, estamos haciendo una investigación en Hidalgo, entre los fabricantes de ropa, porque Hidalgo es uno de los principales fabricantes de ropa, pero lo hacen microempresas. Entonces, lo que nosotros queremos estudiar es, bueno, la forma que operan estas redes, pues es básicamente a través de redes familiares, o sea, de lazos de confianza, de familia. Sin embargo, como tú sabes, una de las vanguardias ahora en el diseño de las modas es la responsabilidad ambiental que hay sobre el uso de las telas, de la ropa. Y entonces, nosotros aún todavía no decidimos qué variables vamos a utilizar para estudiar la cooperación de estas redes. Como tú sabes, hay 2 tipos grandes de redes, las redes de tipo vertical, que normalmente lo hace pues una empresa que ordena a todos los productores como los productores de coche, y las redes horizontales, que son las que nos interesan, donde todos son iguales, son empresas que incluso compiten entre sí, pero cooperan en alguna cuestión. Entonces, bueno, una primera duda así como técnica es, ¿tú qué sugerencias nos harías para tratar de estudiar el tema de las redes? ¿Qué variables nos sugerirías estudiar para ello? Esa es una pregunta. Y otra duda que también pues ha surgido, incluso aquí hay un debate en el grupo, en la red, es sobre los subsistemas. Tú hablas que tú mencionabas que un sistema complejo pues tiene ausencia de centralidad y que hay heterogeneidad de sus agentes y que evoluciona. Entonces, esta idea de que los sistemas complejos tienen subsistemas, pues yo he defendido pues, que esto es un error, porque los subsistemas complejos no tienen subsistemas, porque precisamente la idea de un subsistema habla de una centralidad y también, entonces, bueno, pero quería escuchar tu opinión y cuál es tu opinión al respecto. Gracias, Leo. Sí. No, digamos, para fines de caracterizar un sistema, puedes hablar de componentes. Entonces, a lo mejor yo usé la palabra subsistemas, pero eso no en el sentido de que estás jerarquizando. O sea, un sistema, digamos, un ser vivo lo puedes caracterizar con sus subórganos, por ejemplo. Claro, si tú tienes, digamos, un cuerpo humano y tomas un órgano, no sé, el pulmón,
entra en una categoría de subsistema. Claro, las propiedades del subsistema no quiere decir que no, o sea, viabilidad biológica autónoma no tiene. Entonces, en ese sentido son... Pero justamente el tener esa interdependencia con otros, en este caso órganos, pues son lo que le da el carácter complejo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión semántica, si quieres después la comentamos. Y lo que me mencionabas respecto a redes de empresas, pues ahí la importancia es la evidencia de digamos, de los datos a los que se tengan acceso, porque hay trabajos que, por ejemplo, hablan de acoplamiento, digamos, entre empresas en función de cuánta comunicación existe, pero digamos que la cuantificación está en el volumen de emails, la cantidad de texto que van entre sus servidores, cosas así, y entonces hay manera de cuantificarlo. Si lo quieres hacer subjetivo, pues yo siento que ya enfrenta uno un reto más digamos, la forma de interpretar pues va a ser subjetiva totalmente, ¿no? Entonces ahí realmente sí, creo que la calidad de los datos sería importante tener acceso a información como más cuantificada, ¿no? Yo creo que sería muy interesante ese tipo de análisis. Gracias, Lev. Un placer saludarte. Gracias, Luis Arturo. Gracias, Lev. Está Alejandro Muñoz, si quieres, por favor, hacer tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, Lev. Hola, Alejandro. Lev, estaba viendo ahí de la información que obtienes con la aplicación del espectro multifractal. Y fíjate que yo he notado que muchas veces nos fijamos mucho en el ancho del espectro, ¿no? Como una medida de la complejidad, o la forma en cómo se desplaza el alfa cero, ¿no? O sea, el punto donde el espectro tiene el máximo, ¿no? Pero ahora sí casi te voy a hacer una propuesta indecorosa, en el sentido de que me parece, y ahorita lo vi, por ejemplo, en las gráficas que presentabas de pseudovelocidades, que, por ejemplo, la simetría del espectro puede ser muy importante, porque por lo que noté, todos los espectros estaban cargados hacia la derecha. Y ya ves que el parámetro Q nos ayuda a saber qué partes se destacan más, ¿no? De las partes más singulares o menos singulares, ¿no? Y en particular hemos estado trabajando con la cuestión de la curvatura también del espectro multifractal alrededor del máximo. Entonces creo yo que con ese tipo de parámetros se puede tener una idea un poquito más, más clara de muchos de esos procesos. No sé, pues, cuál sea tu opinión acerca de esto, ¿no? Y la segunda pregunta es, en tu grupo, ¿cómo le hacen para medir el hecho de que las series a veces son estacionarias, no estacionarias, pues cuasi estacionarias? O sea, ¿cómo cuantifican esa no estacionariedad de las series de tiempo? Gracias, Lev. Sí. No, pues, totalmente de acuerdo en que la simetría del espectro es crucial. Lo que nosotros últimamente hemos revisado es que hay un problema ahí que tiene que ver con la estimación propia de los métodos. Si el método es bastante sensible a cierto tipo, digamos, de proceso, le voy a llamar así, el método te puede llevar a información ahí, digamos, que no real, ¿no? Entonces, yo siento que sí hay que ver la asimetría. Sin embargo, a lo mejor ahí la estrategia es usar tantos métodos como sea posible, y si esa asimetría persiste, pues ya, digamos, elevarla a una categoría de propiedad como más realista, ¿no? Pero sí es muy interesante eso. Respecto a lo que mencionas a ver si recuerdo bien, es cómo caracterizamos la no estacionalidad. Bueno, la ventaja, por ejemplo,
DFA y la generalización que hicimos nosotros de Higuchi justamente es que no requieren estacionalidad, ¿no? Pero, digamos, si usas metodologías como que sí requieren estacionalidad, típicamente lo que se hace pues es como que hacer una cuantificación que el coeficiente de variación, por ejemplo, sea estable, que sobre todo eso, en primer momento y segundo momento, como que guarden cierta constancia, ¿no? Cuando deslices en ventanas, por ejemplo. Esa es como una prueba empírica, pero básicamente está centrado en el comportamiento de primer y segundo momento. Ok, muchas gracias, Leandro. Gracias, Alejandro. Genaro Juárez, ¿quieres comentar algo? Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lev? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Pues felicidades por la charla tan interesante. Y bueno, pues ahí van las preguntas, ¿sale? Digo, a mí siempre me ha dado un poco como de ruido esto de los fractales, ¿no? En el sentido de que el fractal, por definición, pues es una función recursiva. Y digo, sé que lo han, así como ustedes lo han hecho, lo aplican como una métrica para un sistema, ¿no? Y algo que también al paso de los años se ha demostrado es que los fractales solos en sí mismos pues no miden muy bien. Por eso sube el nivel al multifractal, ¿no? Y el multifractal da como esa diversidad de dinámica que ya se puede ahora sí meter a un sistema dinámico, ¿no? En este sentido, no sé si has probado alguna otra métrica sobre los mismos problemas que tienes, no utilizando multifractales, que demuestre o contraponga estos resultados que sin duda son importantes, pero que podrían fortalecer pues lo que han obtenido. Sí. Mira, una cosa son los fractales, digamos que vamos a llamarle así, teóricos, que digamos, ese formalismo, pues, tiene su ventaja de que es, digamos, que todo exacto. Y cuando enfrentas señales del mundo real, realmente haces una adaptación de los métodos, porque lo que te interesa es tener información de la dinámica, o sea, el tipo de proceso, como caracterizarlo, ¿no? Entonces, realmente la herramienta de la estimación del método fractal, uno se aleja, y de hecho los métodos que proponen desde la teoría dejan de usarse. De hecho, si te das cuenta, yo no hablé ni de conteo por cajas, ni de otros métodos, porque esos métodos justamente les pasa eso que tú comentas, no funcionan. Entonces, pero el reto sigue presente. ¿Cómo caracterizas una señal que es muy irregular mediante alguna técnica y que te dé información que te sirva para clasificar? Entonces, la respuesta es, si tú dices otros métodos, creo que hay bastantes, no basados en fractalidad, pero con sin éxito, o un éxito quizás similar o inferior al de estos análisis. Y te voy a decir la razón. La razón de los multifractales realmente es una extensión que hizo Kolmogorov, después Mandelbrot, pero como un proceso, digamos que físico. O sea, lo que le interesaba es cómo cuantificas esa diversidad, esa heterogeneidad de los sistemas. Entonces, típicamente, si ya digamos, hablando un poco más formal, hablar de dimensiones generalizadas, las de Renyi, son las que te permiten como que decir, mira, si lo ves bajo cierta resolución o cierta estrategia de zoom, digamos, del objeto, este espectro multifractal te reproduce la de Hausdorff, la de Shannon, la de correlación y otras más. Entonces, es algo así como que caracterizar el todo,
claro, tienes esa limitación que dices tú, que algunos sobreestiman. Y justamente esa generalización que propusimos Carlos, Reich y yo, está todavía en Archive, todavía no estaba publicado, pero esa generalización de la dimensión de Higuchi justamente trata de dar una alternativa más, porque lo que le pasa a los métodos al sobreestimar es que cuando tienes pocos datos, digamos, es muy relativo hablar de pocos datos, pero digamos 1000 datos, los otros métodos existentes a lo mejor requieren 10.000 o 50.000. Entonces, un poco lo que atacamos nosotros es decir, ¿cómo con pocos datos puedes tener una buena estimación? Nosotros probamos nuestro método con la teoría, lo que dice la teoría, y mejoró los otros métodos, y en los reales también mejoró, digamos, como lo presenté para las longitudes de palabras en textos escritos. O sea, sí cachan esa diversidad. Ahora, ese resultado de Ulises, que no me detuve por tiempo, por ejemplo, está bien remarcado. Ulises es de los libros que se han caracterizado así como muy complejos en el sentido de la edad del lenguaje que se usa, ¿no? Que es proporcional al personaje. Y los lingüistas tienen bastante estudiado de que cuando tú quieres expresar como mensajes o narrativas más abstractas, tiendes a utilizar palabras más largas. Cuando tienes como ideas, quieres transmitir ideas como simples, concretas, usas palabras cortas. En longitudes de palabras estoy diciendo palabras de 2 caracteres, 3, hasta, no sé, en castellano, 8 o 10, ¿no? Entonces, el hecho de que cuando estás en una narrativa como Ulises, uses como palabras más largas, pues quiere decir, está reflejando esa complejidad del lenguaje en la historia, ¿no? ¿Cómo las alternas? Pues tiene que ver con esas transiciones, digamos, que son más heterogéneas y finalmente se reflejan en esa multifactorialidad. Entonces vas de una palabra que a lo mejor tiene 8 caracteres a una que tiene 2, y esas transiciones son las que le dan ese carácter. Y la verdad que intuitivamente es consistente, porque cuando tú barajeas toda la secuencia, recuperas lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, si yo tuviese un método, o me hubiese enterado de un método que supera la caracterización de la complejidad en una señal irregular, en este momento renuncio a todos los multifractales y me voy con ese super método. Muy bien. Ideal. Sí, digo, de hecho pues digo, seguramente tú también lo has visto recurrentemente, es un problema central en los sistemas complejos. Es que no hay método universal, ¿no? No está ese supermétodo que uno quisiera tratar de encontrar para explicar por qué la dinámica se da de esas maneras. Y regularmente algo que también como que se va vislumbrando más y más, es que como ese método no existe, entonces hay que mezclar varios para tratar, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Si el método multifractal te da esta medida, pues resulta que a lo mejor este método basado en agentes lo aproxima, ¿no? Y en ese momento quizás no es ver cuál es el mejor, o sea, quién es más óptimo, ¿no? Quién lo hace más rápido, sino ver que van exactamente a ese mismo conjunto solución, que es lo que fortalece el resultado, ¿no? Entonces, ahí mi otra pregunta, pues ya también con la experiencia que tienes y varios estudios que has realizado en diferentes campos, ¿tú sientes, tú ves un desarrollo pues más diverso de los temas complejos en México o no? Pues yo siento que hay muchas áreas que tienen que cubrirse, ¿no? Lamentablemente, pues si te dices como te tiendes a especializar, realmente dejas de hacer sistemas complejos como tal. Entonces yo siento que masa crítica, pues a toda nos alcanza, y que
que es un poco la idea de fomentar este tipo de tratados. Pero esto que mencionaste de que no hay método único, me recuerda un poco la paradoja de los que se autodenominan complejólogos, pero se casan con un solo método, ¿no? O sea, son homogéneos en analizar sus problemas, pero quieren analizar lo heterogéneo, lo cual es pues, digno de un análisis como más elaborado, ¿no? Me refiero, Sí. no sé, tú seguramente lo sabes bien. O sea, autómatas celulares es una herramienta potente, pero no puede explicar todos los procesos de la naturaleza, aunque Wolfram lo afirme, ¿no? Sí, y en ese sentido es otra vez como lo que comentas también. Es difícil tener varias especialidades por la profundidad del conocimiento, ¿no? Entonces, yo también concuerdo completamente con esta idea de que alguien toma un tema o uno toma un tema, un método y pum, lo aplicas a todo y como sea y como vaya, ¿no? Para tratar de explicar todo lo más que puedas. Entonces, también me acuerdo precisamente con respecto a este problema, de un artículo que salió en el Scientific American, ¿no? Donde decían que los sistemas complejos pues eran un albur, ¿no? En el sentido de que precisamente ni defino bien algo, y además confino algo solamente una línea, ¿no? No existe esa diversidad, y en ese sentido está este gran problema, ¿no? Supuestamente los sistemas complejos son llamados a ser la teoría unificadora, pero ni aún así la gente más brillante, ¿quién puede saber de todo? ¿Quién te puede resolver un problema de psicología con respecto a un problema de física, ¿no? Sí, sí. Ahí como que la moraleja es ser diverso tal como lo es la naturaleza. Sí. Muy bien, Lev, me dio gusto verte, gracias. ¿Puedo comentar algo, doctor Pena? No, claro que sí. ¿Quién Bueno, habla? en realidad quería hablar para disculparme con Led porque estaba en otra sesión a distancia. Ajá. Y ahorita que termine me voy a ir a otra más. Muy bien. Eso Quería hacer un comentario de que a pesar de que Genaro tiene razón en que no hay una teoría unificada de sistemas complejos, probablemente ni la vaya a ver, no se puede negar la utilidad que ha tenido, por ejemplo, el concepto de sistemas fractales en la descripción de muchas propiedades de la naturaleza. Un caso notable es, por ejemplo, cómo el fractal de Koch tiene una dimensión fractal prácticamente igual a la dimensión fractal de los meandros de Escandinavia, ¿no? Y podemos poner múltiples ejemplos donde el fractal geométrico exacto, construido con fórmulas de recurrencia, se acerca mucho a los llamados fractales estadísticos, que no son fractales exactos, pero coinciden en que tienen la propiedad de invariancia de escala. Y para muchos sistemas de invariancia de escala la contribución ha sido notable. Por ejemplo, en la descripción de algunas propiedades de la sismicidad ha sido muy importante el uso de fractales, porque la ocurrencia de temblores sigue una ley de potencia llamada de Gutenberg-Richter, y ese además se ha podido demostrar por Aki y otros sismólogos japoneses que hay una coincidencia bastante impresionante o razonable entre la distribución fractal de fallas y fracturas y la invariancia de escala desde polvos micrométricos hasta placas tectónicas, es decir, en una escala que va de 10 a la menos 6 a 10 a la 6 o más en metros. Se ha podido demostrar que esa fractalidad de la distribución de formas y tamaños en la corteza terrestre coincide con la propiedad fractal de la distribución de sismos. Y eso es con monofractales. Y entonces yo la contribución la valoro mucho, ¿no? De este tipo de ideas que generan un avance para la comprensión de la sismicidad en la corteza, ¿no? Ciertamente no hay que pedirle peras al olmo, pero ya extender esto a todas las disciplinas
del conocimiento, pues como que es una misión imposible en el estatus que estamos ahora, pero las contribuciones han sido valiosas e importantes. Muchas gracias, doctor. Ay, perdón, Julio. Ricardo. Sí. Hola, Fernando. Hola, ¿Cómo Genaro. estás? Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, se da el enfoque fractal, ¿no? Y entonces el siguiente paso para atacar estas dinámicas es subirlo al multifractal. Ajá. Siguiendo una secuencia como esta serie de... Ay, se me fue el nombre. Es un exponente que va de 9 a la 9 a la 9. No sé si te acuerdas del nombre. Ackermann, creo que se llama, ¿no? No recuerdo. Ok, bueno, lo que trata esto es sobre la recursividad. Entonces, ¿crees que surja una nueva fractalidad después de la multifractalidad? Pues, por el momento no he pensado en esos problemas, así que no podría improvisar una respuesta en este momento. Ok, gracias. ¿Quieres comentar algo, Lev, del comentario del doctor? No, sí, Angulo? lo que pasa es que ahí cuando hablamos de multifractalidad, si ya hablamos un poco más específicamente, como decía hace rato, por ejemplo, la dimensión con Q igual a 2 corresponde a la dimensión de correlación, que gruesamente más bien, que te dice algo así como el número de grados de libertad, el comportamiento de esa dimensión, más bien el valor, dice algo así como el grado de libertad asociado al sistema. Entonces, cuando tienes un sistema que es de alta dimensionalidad, no sé, caos de alta dimensión, pues entonces ese valor diverge, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes pues un proceso de baja dimensionalidad, pues tienes acotado ese valor que tiene que ver con la dimensión del atractor, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, como que se derivan muchas propiedades físicas que son medibles por otros métodos o métodos paralelos, y entonces darte cuenta de que lo que estás cuantificando mediante los métodos pues tiene algún sentido. O sea, como que no es ciego pues la prueba. Eso quiero remarcar. Muy bien, gracias, Lev. Hay varias preguntas y comentarios. Bueno, no voy a leer todos, pero hay algunos que se plantean. Nosotros los puedes checar ahí, Lev, en tus saludos, besos, te mandan una cita por ahí. Pero pregunta la doctora Delia, que si orgnet.com modela cualquier tipo de redes. Que si esta organización orgnet.com. No. Creo que ese reporte lo saqué justamente porque es como el estudio más o más a la mano en particular de redes de este tipo de social, ¿no? En particular ese de terrorismo. Pero si quisieran como que construir y estimar propiedades de la red, ya existen otros tipos de software y algunos son gratuitos incluso y se pueden estimar como propiedades básicas de las redes. Muy bien. También pregunta si se podría analizar desde el formalismo multifractal los diferentes sistemas del cuerpo humano. Bueno, ahí el requerimiento es esta, digamos, variabilidad en la secuencia de valores, en la señal pues, que se tiene. Entonces, en particular, no sé, de todo el cuerpo probablemente no, pero de algún órgano, como por ejemplo el cerebro, si tengo acceso a los voltajes que se miden con los electrodos en la cabeza, etcétera, etcétera, o la señal eléctrica en la piel, el estómago, la señal electrocardiográfica, y claro, el ECG y muchos otros tipos de señales se pueden analizar en paralelo. No existe una señal del cuerpo humano, pero sí muchas señales que provienen de distintas
partes Ujú. del organismo. Relacionándolos. Aquí hay una pregunta relacionada de Abel Mendiola, que dice, normalmente los electroencefalogramas deben realizarse en reposo. ¿Sería factible caracterizar todos los llamados artefactos a través de los fractales para poder tomar electroencefalogramas en movimiento y poder limpiar las ondas cerebrales? Si eso es posible, ¿llevaría mucho tiempo? Pues más bien creo que se está refiriendo a un preprocesamiento de señales, es decir, así como se obtiene, pues sí hay que hacerle un preprocesamiento, pero realmente creo que la ventaja de usar el formalismo fractal o multifractal y otras técnicas, pues realmente es a la señal en sí, no para su preprocesamiento. Que también existen otras digamos, estrategias y muy diversas. Hay otra pregunta o comentario. Dice, hace algunos años el doctor Angulo mencionaba que algunos animales alteran su conducta cuando un sismo de magnitud considerable está próximo a suceder. ¿Sabe si existen estudios de señales fisiológicas de los animales y si existen equipos para poder llevar a cabo un estudio de este tipo? Pues sí, ha habido bastantes estudios relacionados, sobre todo para detectar, o más bien reportes de actividad lo que se puede llamar anormal en algunos animales. En particular el caso, creo que un reporte en Italia,